Bien, lo que vamos a hacer a continuación es continuar con, con el trabajo que nos propusimos. Si ahí se ve bien. Sí. Ya, con el trabajo que nos propusimos la semana pasada de cartografiar, digamos, el debate contemporáneo en torno a lo común. ¿Sí? El jueves pasado comenzamos este trabajo tratando de explicar el por qué la pregunta de la comunidad, el por qué la pregunta por la comunidad retorna, ¿sí? Y para ello hicimos referencia a tres, se podría decir, registros. Advertíamos de que en cuanto a que es una experiencia contemporánea, es muy difícil tomar distancia suficiente para explicarla de manera exhaustiva. Pero sí podemos, digamos, puntualizar tres registros que dan cuenta, digamos, que podrían eventualmente dar cuenta del por qué la pregunta por la comunidad retorna. En primer lugar, hicimos referencia al agotamiento del sentido común, ¿sí? A la caída de los metarrelatos, como se puede también decir, o a la muerte de Dios, como luego confirmamos. En segundo lugar, hicimos referencia al asentamiento de una semántica comunitaria en, en diversos campos de acción, y que este asentamiento de la semántica comunitaria, diría Daniel Álvaro, tiene que ver justamente con este agotamiento del sentido común. Se enuncia la palabra comunidad para convocar aquello que se perdió, ¿sí? Y en tercer lugar, hacíamos referencia a la crítica por parte de ciertos autores a las formas tradicionales o modernas de comprender y obrar lo común, advirtiendo su devenir totalitario, remitiéndose a los errores y horrores, se podría decir, del pasado en que se ha ocupado la comunidad, el concepto de comunidad. Entonces, por un lado tenemos un agotamiento del sentido común. A propósito de este agotamiento del sentido común, tenemos un asentamiento de la semántica comunitaria. Se enuncia la palabra comunidad en distintos campos. Comunidad, comunidad, comunidad. Y, en tercer lugar, tenemos una crítica de ciertos autores, un llamamiento a la cautela y a la sospecha de la forma en cómo tradicionalmente se ha entendido la comunidad, porque pareciera ser que tiene un devenir totalitario. Entonces, con esto no solamente nos explicábamos el por qué la pregunta por la comunidad retorna, sino que también vislumbrábamos su necesidad, la necesidad de formular esa pregunta, la necesidad de detenernos a preguntarnos por lo común y por la comunidad. ¿Sí? Estoy tratando como de recapitular a propósito, para seguir el hilo con lo que viene. Dentro de los modos en cómo se ha formulado y abordado esta pregunta por lo común, existen formas auspiciosas, dirá Daniel Álvaro, por parte de la filosofía, provenientes de la filosofía, en cuanto a que, por un lado, deconstruyen radicalmente, si ustedes quieren, las formas tradicionales de comprender lo común, y al mismo tiempo van a proponer nuevas formas de comprender lo común. Hay un ejercicio de deconstrucción, pero también de proposición respecto a lo común. Una amistad del pensamiento, como decíamos con Mónica Tragnolini, en torno a lo común, que más allá de sus diferencias, más allá de las particularidades que pueda tener cada una de estas singularidades, coinciden en interpretar la comunidad en una relación de identidad con la existencia. Es decir, coinciden, como insistimos harto en la clase pasada,
y como vamos a seguir insistiendo, en el carácter ontológico de la comunidad o el carácter comunitario de la existencia. Dicho esto, y en correspondencia a 4 autores que de alguna u otra forma constituyen, entre tantos otros autores, esta amistad del pensamiento en torno a lo común, nos propusimos puntualizar 4 hitos que de alguna u otra manera nos permiten, por un lado, aproximarnos a la idea de la existencia como ser con, aproximarnos al carácter ontológico de la comunidad o al carácter comunitario de la existencia, y desde esta aproximación sospechar de las formas tradicionales de comprender la comunidad. ¿Sí? Entonces, a partir de estos 4 hitos podíamos prever el carácter comunitario de la existencia y desde este carácter comunitario de la existencia explicar el por qué la sospecha a las formas tradicionales de comprender lo común. Bien. El primer hito hacía referencia a Nietzsche y el problema de la metafísica, ¿sí? En el cual advertíamos cómo Nietzsche va a interpelar, a negar activamente toda interpretación de la existencia fundamentada en entidades y o principios metafísicos. Es decir, entidades y o principios que van más allá, por lo general arriba, advertíamos, de la existencia misma. Esta negación de los valores metafísicos o la muerte de Dios, como también se puede condensar, posibilitaría afirmar la existencia tal cual acontece. Es decir, y esto es importante, para Nietzsche la existencia acontece como un devenir múltiple, confrontacional y siempre actual de fuerzas. Mantengamos, digamos, se podría decir, esta concepción, y no solamente concepción, sino que afirmación de Nietzsche respecto a la existencia como un devenir múltiple, confrontacional y siempre actual de fuerzas. Estamos actualizando lo que estamos trabajando, lo que trabajamos la semana pasada. En un segundo hito, que titulamos el Heidegger y el ser con como cualidad ontológica de la existencia, advertimos cómo Heidegger, desde una analítica existencial, propone que una cualidad ontológica del Dasein, del ser aquí, es el ser con, el Mitsein. En cuanto a que el ser con, en cuanto a que el estar abierto, expuesto y en encuentro con el otro, es una condición mínima de posibilidad para que se produzca la comunicación, la cooperación, la colaboración, el consenso, el conocimiento, todo aquello que humanamente podemos interpretar como verbos que tienen como prefijo el co, ¿cierto? Entonces, a partir, digamos, de este coacto, el Dasein va a construir las formas mediante las cuales habita el mundo o habilita su estar en el mundo. Es por ello que el ser con, el Mitsein, es ontológicamente esencial, si ustedes quieren, para el Dasein, es ontológicamente esencial para la existencia. Bien. En un tercer hito, titulado Nancy y la comunidad como posición real de la existencia, logramos, porque este lo dejamos más o menos entrecortado, logramos advertir cómo Nancy va a radicalizar la referencia de Heidegger respecto al ser con. Ya decíamos la semana pasada de que Heidegger, en su cuarto capítulo, la primera sección de Ser y Tiempo, anuncia esta verdad, se podría decir, pero no se detiene a desarrollarla en profundidad, no se detiene, digamos, a ver
los límites de dicha enunciación, y Nancy, va a partir de esta enunciación y la va a radicalizar, afirmando que la comunidad es la posición real de la existencia, entendiendo como comunidad el lugar constituido, pero sobre todo constituyente, en que las singularidades, siempre plurales, es decir, no existe algo así como una singularidad aislada en sí, ni detenida en sí, sino que las singularidades, Nancy lo va a proponer, son siempre plurales. La comunidad como ese espacio, por sobre todo constituyente, en que las singularidades plurales están abiertas, expuestas, inclinadas las unas a las otras, en un movimiento inacabable de reparto. Dado a este movimiento inacabable de reparto, en que las singularidades plurales están abiertas, expuestas, inclinadas las unas con las otras, la singularidad no puede circunscribirse, a ninguna entidad. Y mantengamos esto bien presente porque lo vamos a retomar con Expósito. Dado que existe un movimiento inacabable de reparto en que las singularidades están abiertas, expuestas, inclinadas, de alguna forma en un movimiento de dotación de sentido, si quisiéramos como afirmarnos en lo que dijimos con Heidegger, estas singularidades no pueden ser, digamos, no pueden circunscribirse en ninguna entidad, no pueden detenerse, ¿cierto? Llámese sujeto, identidad o individuo. Sino que la singularidad puede ser pensada lisa y llanamente como una puntual actualidad del reparto. Y esto es importante, cuando hablamos de la singularidad, por ejemplo, de la existencia, estamos hablando de un momento muy puntual en su modo de acontecer. Si quisiésemos como diseminar, digamos, los efectos de este enunciado, toda voluntad de generalización, toda voluntad de universalización, toda voluntad de totalidad, se anula, a propósito de la particularidad constituyente, de la actualidad constituyente de la singularidad. ¿Sí? Así también, esta comunidad, dado a su movimiento inacabable de reparto, no puede ser entendida como un órgano, como un organismo o como una organización, ni mucho menos, decíamos, como un sistema, ya que no tendría ningún sentido, ni primero, ni central, ni último, en función del cual acontecer.